están aquí mis hijos. Sí, pero hay alguien a quien no escapamos. Ve. El Salmo dice, tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía todavía ni uno de ellos. O sea que Dios, como Dios, no tiene que esperar que las cosas ocurran para saberlas. Es Dios que habita la eternidad. Él está en el pasado nuestro, en el futuro nuestro. No hay nada que escape a Él, si no fuera Dios. Ahora, hay mucho todavía que comentar sobre el plan eterno de Dios, que es el propósito de Dios, y que ya se nos ha venido enfatizando sobre esto, y el miércoles se nos hizo un buen énfasis al respecto. Vamos a Efesios capítulo 1, verso 11, como introducción en el nombre del Señor. La carta a los Efesios es muy, muy interesante en su contenido. Dice Efesios 1:11, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Voy a decir un poquito sobre la carta a los Efesios porque es muy interesante. Pablo está preso en Roma. Se estima que pudo haber escrito esta carta como por el año 62, no más tarde del 63, sino más temprano del 60. 60 al 63 escribió la carta, pero escribió 4 cartas estando preso en Roma. La carta a los Efesios, Filipenses, Colosenses y la carta de Filemón. Yo creo que si en algún momento de la vida de Pablo este hombre tuvo una gran inspiración, es cuando estuvo preso. Sin interrupciones, quizá externas y entre 4 paredes, un hombre con un espíritu de águila, remontado espiritualmente en las alturas, pero ahora como si fuese una gallinita de corral, aunque su corazón no era eso, su espíritu no era eso. Entonces es tremendo lo que escriben las cartas. En esta carta, entre las características que tiene esta carta, que no es muy extensa, solo tiene 6 capítulos, precisamente la primer relevancia que hace Pablo es el plan eterno de Dios, el propósito, la voluntad, este misterio encerrado de todas las generaciones está ahora siendo destapado, revelado, y es la primera característica de la epístola, el plan eterno de Dios. Y la segunda característica es la suprema bendición espiritual que Dios nos da a sus elegidos desde antes de la fundación del mundo. Y la tercera, yo diría, característica es cómo esta tremenda bendición tan suprema y tan grande, Dios nos la da en base a una elección divina que Él hace en su soberanía. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Pero ya que estoy en este capítulo, vamos a estudiarlo un poquito rapidito antes de seguir con otros temas que tienen que ver con propósito. Ya que estamos ahí y que tal vez algunos batallaron en encontrar la carta a los Efesios, no se mueva. Efesios viene de Éfeso. Éfeso es una ciudad que se llama hasta hoy en día así, Éfeso, que pertenecía a lo que se llamaba antes Asia Menor y lo que hoy modernamente es el país de Turquía.
Éfeso. Ahí estaremos, por cierto, en el viaje que vamos a realizar en octubre, en Éfeso. Una iglesia gentil, era el asiento de los procónsules romanos y donde tenía muchas características. Bueno, vayamos al versículo 3 de la carta. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Diga conmigo, que nos bendijo. Note la declaración que no dice que nos bendice, eso tácitamente está envuelto aquí. Que nos bendecirá, tácitamente está envuelto aquí. Pero el apóstol, por revelación, se va más allá. Nos bendijo. O sea, ya anticipadamente, desde el principio de este plan eterno de Dios, nosotros, sus elegidos, elegidas, fuimos bendecidos y consecuentemente llegamos a este mundo cargados en el plan de Dios de una bendición. Y nuestro destino está asegurado que será un destino de bendición. Entonces, cuando usted tiene esta mentalidad, yo ya fui bendecido, estoy bendecido y estoy destinado a bendición, usted no va a andar cabizbajo. Usted no va a dejar caer la autoestima. No. Va a levantar sus manos y va a bendecir al Señor por ello. Aleluya. Ahora, ¿en qué medida, en qué proporción se nos bendijo? Dice, con toda bendición espiritual. Diga conmigo, con toda bendición espiritual. Entonces, la medida de la bendición que ya se nos dio, ya se nos dio, es con toda, es un absoluto, con toda bendición espiritual. Entonces, yo ya estoy bendecido, con toda bendición espiritual. Y alguien dirá, ¿y dónde y cuándo fue eso que yo no me acuerdo? El texto sigue diciendo, en lugares celestiales, en Cristo. ¿Dónde fue? En lugares celestiales. Vaya, parafraseo eso de la manera más sencilla. ¿Dónde fue esto? Allá en el cielo, en el tercer cielo. En lugares celestiales, en Cristo. Y alguien dirá, yo no me acuerdo. Pues yo le respondo, ni tampoco, pero lo creo. Y hay muchas cosas que yo no me acuerdo, pero las creo. Yo no me acuerdo cuando estuve 9 meses y 10 días en el vientre de mamá. ¿Usted se acuerda? ¿Y lo cree? Creo que sí. Tal vez usted no se acuerda de sus primeros 2, 3 años de vida, pero lo cree, que pasó por ahí y que estuvo ahí. Y yo lo creo. Él nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? En lugares celestiales, en Cristo. Y de ahí entonces entendemos, desde ahí podemos partir para ver algunas cosas de qué está constituido el ser humano. El ser humano no es simplemente materia como esta madera, como este libro, como este Kleenex. No es simplemente materia. Hay una parte que es la parte más importante, la esencia del ser humano es espíritu. Es espíritu. Y nuestro espíritu no es producto de la semilla paterna y materna. No es producto de carne y sangre y de voluntad de varón. Es producto del Padre que es espíritu. El Padre de los espíritus. Y nuestro espíritu fue creado en lugares celestiales en Cristo Jesús.
Y venimos a participar de carne y sangre, el gran misterio que la ciencia médica no se explicará a menos que recurra al manual del fabricante, que es la Biblia. ¿Cómo es que empieza a tejerse el cuerpo humano en el vientre de mamá y a formarse? ¿Qué patrón están siguiendo? ¿Qué modelo están siguiendo para tomar esa formación tan distinta de cada persona? El hombre interior que es implantado ahí por voluntad del Señor. Amén. Pablo dice, nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Venimos de algún lado. Nada hemos traído. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. ¿Quién envió a Juan a la tierra? Dios. Y así lo envió a usted y me envió a mí. Y nuestro hombre interior, origen del Padre de los Espíritus, siendo Espíritu, en el momento de ser creados. Ahora, ¿cuándo fuimos creados y en quién? El texto lo dice, fuimos creados en Cristo. O sea, cuando Cristo como imagen y semejanza fue creado, porque es la única imagen y semejanza de Dios, siendo Dios mismo en la única imagen y semejanza, nosotros fuimos creados en Él. Qué interesante es esto, pero no lo voy a seguir por ahí porque tal vez algunos se me pierdan. Pero es parte de este gran misterio. Nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo Jesús. Según, dice el verso 4, según o conforme nos escogió, nos eligió. Ahora, este es un asunto de estar en este sagrado camino. No es un accidente, ni siquiera lo elegimos nosotros. Como dijo el Señor a los discípulos, no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes. Y esa elección ni siquiera fue aquí en la tierra, y ya no la habían hecho desde allá, desde el cielo. Según nos escogió en Él, o sea, en Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Bendito sea el Señor. Tanto en el ámbito espiritual, aún en el ámbito natural, si lo pudiéramos llamar así, natural, hay cosas, llamaríamos fenómenos, que nuestro raciocinio no las puede captar. Como hay ciertas partes del cuerpo que se encargan, el sistema, digamos, nervioso, ciertos nervios, ciertas líneas de nervios, ciertos sensores que cuando los bloquea uno deja de percibir tal o cual cosa. En el ámbito espiritual, ¿qué pasaría? ¿Qué bloquearía Dios en el hombre desde el momento que peca y cambia su dimensión de ver las cosas? Algo nos hizo el Señor cuando nos mandó a esta tierra, que nos hace un desconecte de nuestra aparición en el cielo, bajo toda bendición espiritual, nos manda a la tierra y como que somos criaturas aquí nuevas, pero en el plan de Dios no somos nuevos, ya estamos ahí. Nos reconecta con Él y empezamos a tratar de traer ese rollo del cielo, de las cosas espirituales, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Aleluya. Ahora, el versículo 5 hace una declaración en amor. Diga conmigo, en amor. Dios es amor. Y cuando a Él le plació salir fuera de sí mismo y dar el privilegio de la existencia a las cosas creadas, lo hace en base a lo que Él es. Es espíritu, así es que nos crea primeramente espíritus. Es amor, así que lo hace en base a ¿qué? Al amor. Y del amor se desprende la gracia. En amor, habiéndonos
predestinado. La palabra predestinado, predestinar, dar un destino anticipado. ¿Cómo nos puede dar Él un destino anticipado si nosotros todavía no existimos? Si nuestra aparición va a empezar aquí en la tierra, no, porque ya existimos allá en Cristo. Él también nos da un destino anticipado para ser adoptados o regresados, dice el verso 5, como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, todo este plan eterno de Dios que Él empieza a desarrollar desde el privilegio de la existencia a las cosas creadas, lo hace según el puro afecto de su voluntad. ¿Por qué Dios da el privilegio de la existencia a las cosas creadas? ¿Por qué Dios nos elige a nosotros como algo muy especial en base a su amor y gracia? Lo hace según el puro afecto de su voluntad. Para que me entienda mejor, lo hace porque le dio la gana. ¿Y quién va a decir lo contrario si Él es Dios? Porque le dio la gana. No busque más explicaciones. No, pero ¿por qué? No, pero porque le dio la gana. Y no busque más explicaciones. Ahora, esto que le dio la gana a Él y que le da origen en base a su amor saliendo fuera de sí mismo, que Él lo escoge y Él lo bendice con toda bendición espiritual, eso va a ser para, diga conmigo, para. Es un prefijo que indica gramaticalmente hacia dónde va encaminada la acción. Ya hemos visto que Él nos da el privilegio de ser creados en Cristo, ser bendecidos con toda bendición espiritual en lugares celestiales, que esto ocurre antes de la fundación del mundo, lo hace en base a su amor, porque así le dio a Él la gana. Y esto, que es lo más importante de todo lo creado, es para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Para qué entonces lo elige, lo bendice con toda bendición espiritual y en amor? Para que usted sea la alabanza de la gloria de su gracia. Aleluya. Alabanza aquí, el término griego puede indicar elogio. O sea, lo más digno de elogiar en todo el universo no son las calles de oro, ni el mar de cristal, no son los ángeles, ni los querubines, ni los serafines. No. Lo más digno de elogiar, de la gloria expresada de Dios, son ustedes. Somos los elegidos, somos los escogidos, somos los bendecidos. Ahora, si fuimos bendecidos con toda bendición espiritual, nadie más en el universo ha sido bendecido de esa manera, en esa magnitud, con toda bendición. Por lo tanto, nosotros los elegidos somos el elogio, la alabanza de su gloria. Los cielos cuentan la gloria de Dios, dice la Biblia, y la expansión denuncia la obra de sus manos. Pero lo más elogiable de todo lo creado son sus elegidos, son sus escogidos, es su iglesia, es su pueblo, son sus redimidos. Oiga, ¿qué criatura en el universo puede ser más bendecida y más feliz? Nosotros, hermanos. No cabe pues esa actitud cabizbaja. O no entendemos estas cosas, no vemos estas cosas, o el diablo viene y nos las arrebata. Bien, somos creados para alabanza de la gloria. En otras palabras, Dios expresa su gloria en todo lo creado, pero lo más elogiable, el poema, lo más seleccionado de todo,
son sus elegidos. Es su pueblo. Que lo escuche bien el diablo. En el nombre del Señor Jesucristo. Ese es el coraje que tiene contra nosotros. ¿Por qué ellos? ¿Por qué no yo? Porque a él le dio la gana, dígale el diablo. Pregúntale a él le dio la gana. Bendito sea el Señor, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Verso 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. La gracia en ricura. ¿Por qué? Porque por gracia fuimos creados, luego el pecado nos alcanzó y la gracia vuelve a manifestarse y nos redime, y luego ya una vez redimidos cometemos algún pecado y nos arrepentimos y la gracia vuelve a intervenir. Así que hay una riqueza de gracia. Bendito sea el nombre del Señor. Y de esa manera, de gracia en gracia, de favor en favor, en su amor, Él nos hace sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Esta es una sabiduría y una inteligencia espiritual. Y de esta manera, en esta sabiduría, inteligencia espiritual, verso 9, nos da a conocer el misterio de su voluntad, el misterio de su propósito, el misterio de su plan eterno. Por eso cuando usted lee corrientes como la teoría de la evolución, uno le puede preguntar a los más duchos de los evolucionistas que creen en eso: oye, nada más para resumir, no me hagas tanto cuento. ¿Cuál es el propósito de la evolución? ¿A dónde nos lleva? Nadie jamás le podrá responder. Usted dígale: yo te voy a decir cuál es el propósito de la idea creacionista de Dios. ¿A dónde nos lleva? Bendito sea el Señor. Dándonos a conocer el misterio de su voluntad, y otra vez, según su beneplácito. Porque nos quede bien claro, según le dio la gana a Él, el cual se había propuesto en sí mismo. No se podía proponer esto con alguien más. Él es Dios y nada más. No está nadie más con Él. Él está sencillamente existiendo en un espacio infinito que solo Él lo llena, y le place darnos el privilegio de la existencia y este privilegio de elección, de bendición, de destino, y se lo propuso en sí mismo. Verso 10, de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y voy a brincar cosas ahí. En él asimismo tuvimos herencia. O sea, en Él asimismo somos los herederos. Somos los herederos. Diga conmigo: soy un heredero. Ahora, ¿heredero de quién? De Dios. Heredero de Dios. Entonces, todo lo que es de Dios, ¿es de quién? Es mío. Se los comparto también a ustedes porque es demasiado. Es demasiado. Si usted recibiera por herencia $1,000 millones, ¿cree que se los acabaría en cuántas generaciones? No importa con cuántos lujos viviera y a dónde fuera y no fuera, jamás se acabaría eso, quizá en 20 generaciones, por mucho derroche que hicieran. Ahora, heredero de Dios. Heredero de Dios. Con todo gusto les comparto. No tengo celos, no tengo problema.
En Él, asimismo, o sea, en Él de la misma manera, es asimismo, de la misma manera que nos crió en Cristo, nos dio toda bendición en Cristo, antes de la fundación del mundo, y lo hizo en base a amor. Nos puso como la alabanza, lo más elogiable de toda la expresión de su gloria. Asimismo, nos ha traído una sabiduría y una inteligencia espiritual para entender este misterio de su voluntad, de este plan eterno de Dios, y asimismo somos sus herederos. Y yo pregunto, ¿puede haber en el universo un privilegio más alto que este? No lo hay, no lo hay. Esto era lo que quería el querubín, pero no estaba destinado para él. A él le plació dárselo a usted y a mí por gracia de Dios. Asimismo, tuvimos o somos los herederos, habiendo sido predestinados conforme al propósito. Entonces estamos en este mundo para vivir bajo ¿qué? Propósito. Propósito. No estamos por accidente. Del que hace todas las cosas. El propósito parte de aquel que hace todas las cosas. Ha creado un universo, nos ha creado a nosotros, etcétera. Él tiene un plan eterno, su propósito, su designio, su voluntad, su determinación, y nosotros somos la alabanza, lo más elogiable de todo eso, y estamos aquí conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio, y otra vez, de su voluntad. Insiste, tercera vez, que en estos escasos 11 versículos Pablo dice, porque a él le dio la gana, según el designio de su voluntad. Y note otra vez el énfasis, verso 12, a fin, diga conmigo, a fin. O sea, con la finalidad de que esos herederos, bendecidos en Cristo, creados a su imagen y a su semejanza, y descargados sobre ellos toda bendición espiritual, y siendo los únicos herederos de Dios, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. En otras palabras, Dios se expresa a sí mismo, expresa su gloria, pero la alabanza de esa gloria expresada, ¿quiénes son o qué es? Los elegidos. Y repito, es ahí la base del enojo de Satanás, de la ira de Satanás hacia usted, hacia mí, por esa posición tan privilegiada que a Dios le plació darle a usted y que Él la quisiera para Él. Y no estaba destinada para Él, y menos ahora. Entonces se ha pretendido Él ahora hacernos una guerra. Y estamos aquí para hacérsela en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, verso 13. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Esto es interesante, muy interesante. ¿Por qué? Cuando bajamos a este mundo, nos alcanzó el pecado adámico y vino cierta, digamos, deformación a nuestra vida, así como traigo yo ahorita los ojos y la cara, pero no me voy a quedar ahí, voy a quedarme normalito. Así es en cuanto al destino que Dios nos ha dado. Y este proceso de restauración, de volver, como decía ahorita el profeta Esteban, que oyó la voz del Señor,
que es tiempo de restauración, esto tiene también sus aplicaciones y sus niveles. La restauración plena de Dios es que nos va a regresar al plano original de las cosas. Y ahora empezó porque esa palabra de verdad, ese evangelio de salvación llegó a nosotros y lo creímos y nuestro corazón se abrió. Y en el momento que lo hicimos, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, este sello del Espíritu Santo, en mi entender, no es el asunto del hablar lenguas, que creemos en eso, tenemos la experiencia de eso, pero aquí se habla del sello del Espíritu Santo, de la promesa. Dios le hizo una promesa a Abraham que en Cristo serían benditas todas las naciones de la tierra. Y cuando se viene a Cristo, porque para vosotros es la promesa, dice Pedro en Hechos 2, hablándole a los judíos. ¿Cuál promesa? La promesa que Dios hizo a Abraham. Para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos. Y luego dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. No recibiréis el Espíritu Santo, el don del Espíritu Santo. ¿Qué don del Espíritu Santo se recibe? Cuando usted se arrepiente, se bautiza en el nombre de Jesucristo y sus pecados son perdonados. Un don prometido en Cristo para salvación. Eso es algo automático. La persona que se arrepiente, se bautiza en el nombre de Jesucristo, sus pecados son perdonados, en automático recibe el más grande don, que es el don de la salvación. Para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que el Señor nuestro Dios llamare. Y con estas y otras muchas palabras testificaba y exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y fueron añadidos o salvos en aquel día como 3,000 personas. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia. Diga conmigo, arras. O sea, el sello del Espíritu Santo en el creyente, que ya estaba destinado desde antes de la fundación del mundo y bendecido con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, y que al venir a este mundo en este velo de carne nos alcanzó el pecado adámico. Pero hubo un momento que oímos la palabra de verdad, el evangelio de la salvación, y lo creímos y nos arrepentimos, nos bautizamos en su nombre y fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y enseguida dice el versículo que es las arras de nuestra herencia. Diga conmigo, arras. ¿Qué son las arras de nuestra herencia? Antes dice que el sello del Espíritu Santo. Y ese sello del Espíritu Santo son las arras de nuestra herencia. En el griego hay una palabra, arrabón, de donde viene la palabra arras. Este término griego indica que se ha hecho una promesa, en este caso es Dios quien la está haciendo, y arrabón significa un anticipo, una parte que se da por adelantado como una garantía de que el resto nos va a ser entregado. O sea, entendemos esto, cuando usted va, por ejemplo, a comprar un carro, y ve un carro y hay docenas de gente comprando carros, y a usted le gusta el carro, por fin halló el carro que tiene 3 días buscándolo. Este es, pero están 3 en línea queriendo hablar con el vendedor. Entonces usted, ¿sabes qué? Mira, aquí están $1,000 para que me lo reserves. Es el arrabón, es el anticipo que garantiza que el resto se va a tener. Así es. Uno cree al evangelio, se arrepiente, se bautiza en el nombre de Jesucristo. Hay un sello
es el arrabón, como garantía que Dios pone de que el resto que nos ha prometido nos lo va a cumplir, y Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Esta palabra rabón la vuelve a usar Pablo en 2 de Corintios 1:22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Qué interesante cuando usted, como creyente salvo y consciente de esto, sabe que hay un arrabón, hay unas arras, hay un sello en su corazón, que usted es un hijo de Dios, que usted es un siervo, una sierva de Dios, que el resto que Dios ha prometido nos lo va a cumplir. 2 de Corintios 5:5, mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. Él lo hará. Me ha dado su perdón, me ha extendido su gracia, me ha sellado como un anticipo de que yo soy su heredero y que estoy destinado para vida eterna. Verso 14, que es las arras de nuestra herencia. El arrabón, el sello, son las arras, es el anticipo donde Dios le promete que el resto de la herencia se la va a dar. Ya empezó a dar perdón, ya empezó a extender gracia sobre gracia. La herencia la va a tener hasta la redención de la posesión adquirida, y otra vez para alabanza de su gloria. O sea que desde el principio, si en el principio Él nos elige y nos bendice con toda bendición espiritual, luego le da el privilegio de la existencia a todas las cosas creadas, pero Él dice, este es el elogio, es el poema, es lo más grande de lo que yo he creado, es la alabanza de la expresión de mi gloria aquí en la tierra. ¿Quién debe ser la expresión más grande de la gloria de Dios? Nosotros mismos. Y la gloria ha de fluir a través de nosotros mismos. En nuestro destino eterno, ahí estaremos para alabanza de su gloria. El elogio. Por eso dice el Señor, al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Ahora, déjeme, como para cerrar el capítulo y el tema, como una introducción a lo que seguirá después. El versículo 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál sea la esperanza a aquel que os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Solo de pasadita antes de cerrar en los versículos finales, y cuál la supereminente grandeza de su poder. Esa supereminente grandeza de su poder fue la que operó en Cristo para resucitarle de los muertos. Es la misma supereminente grandeza de su poder que obró en nosotros cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y que también nos resucitó y nos dio vida. Esa supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos. Diga conmigo, yo creo. Pobre Satanás y sus demonios. ¿Qué van a hacer contra la supereminente grandeza de su poder que opera en nosotros los que creemos? Según la operación de su fuerza,
la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío y sobre todo nombre que se nombra no solo en este mundo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio. Diga conmigo, y lo dio. O sea, en otras palabras, entiéndame esto. Todos los logros del Señor Jesús, por la operación de la supereminente grandeza de su poder, todo lo que Él logra desde su crucifixión, su resurrección y su entronación, todo, lo dio. ¿Y a quién se lo dio? A la iglesia. A la iglesia. Por cabeza sobre todas las cosas. A la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. Entonces la iglesia es beneficiaria de todos los logros del Señor Jesucristo. La iglesia finalmente resulta, según este pasaje, ser su cuerpo. Y aquí viene la reflexión final. ¿Cuántas voluntades puede haber dentro de un cuerpo? Si la iglesia es su cuerpo, Él es la cabeza de ese cuerpo. Y si la iglesia somos su cuerpo, ¿cuántas voluntades puede haber en un cuerpo? ¿Cuántas voluntades tiene su cuerpo? ¿Cuántos propósitos tiene su cuerpo? Solo hay una. ¿Puede usted imaginarse si en su cuerpo hubiese más de una voluntad? Sería terrible. Tendríamos un serio problema que no hubiera manera de resolverlo si en nuestro cuerpo hubiera dos voluntades. Por ejemplo, si una voluntad en mí quiere pararse, pero la otra quiere sentarse. Si una voluntad en mí quiere caminar, pero la otra no, se quiere acostar. ¿Y la iglesia es qué? Su cuerpo. Y el cuerpo tiene la voluntad de qué? De la cabeza. ¿Y voluntad significa qué? Propósito. Entonces, ¿cuánta razón tenía Pablo? Que se junta con el Señor, un espíritu es con Él. Si tuviésemos una voluntad que quiere hablar y otra que se quiere callar. Si tuviésemos una voluntad que quiere saltar y la otra no, se quiere acostar. Qué serio problema hubiera en nosotros. Mi cuerpo tiene una sola voluntad y se proyecta en mi cabeza y se va a todo mi cuerpo. Esto significa entonces que quienes somos parte de su cuerpo ya no tenemos libre albedrío. Ya no tenemos voluntad propia. Ya no podemos pensar de nosotros mismos. Por eso Pablo dice que tenemos la mente ¿de quién? De Cristo. Haya pues en vosotros el mismo sentir. ¿Tenemos el sentir de quién? De Cristo. En otras palabras, en mi vida ya no mando yo, manda Él. El cuerpo de Cristo entonces no es una denominación, no es una organización, es un organismo. Un organismo que se constituye de todos los creyentes que allá en lugares celestiales ya fueron elegidos en Cristo Jesús y han sido destinados como la parte más importante del plan eterno de Dios. Y usted y yo tenemos el privilegio de ser parte de esa parte. Entonces, por favor, no se caiga esa baja autoestima. No.
Usted tiene la naturaleza del águila. Y el águila, entre más tempestad ve, más se siente retada a ir por encima de la tempestad. El águila puede tomar y le puede cortar las alas y meterla a un corral de gallinero. Y mientras las gallinas están ahí subiéndose un palo mugroso y creyendo que están en las grandes alturas, el águila no deja de mirar las alturas. Porque tiene la naturaleza de las alturas. Dígale al problema, al obstáculo, a lo que sea: no, tú eres temporal, porque yo tengo un propósito, tengo una visión, tengo un destino. Y mi destino no se va a dictar por el problema ni por las circunstancias, ya está dictado. Ya Dios lo dictó. Y aquí voy. Así que te quitas o te quito en el nombre de Jesucristo. Amén. Puesto de pie, por favor. ¿Hay alguien aquí antes de irnos que desee la oración por alguna razón? ¿O que necesite reanimar el vuelo, retomar las alturas e ir de fortaleza en fortaleza y de poder en poder? ¿Usted cree que alguien que entiende estas cosas va a andar bobeando allá con el pecado, con el mundo, buscando entretenimientos para pasar la vida? No. Eso es de bobos que no saben qué hacer, no hayan qué hacer. En Cristo estamos completos. Él quiere llevarnos de fortaleza en fortaleza y de poder en poder. Su poder está aquí, su presencia está aquí. La supereminente grandeza del poder de Dios está aquí. Vamos a tomar ventaja. Vamos a abrir el corazón, que es el gran depósito donde Dios quiere descargarla. Respire de esta atmósfera que empieza a tomar este lugar. Atmósfera de Dios, del cielo, del Señor Jesucristo. Ángeles mismos empiezan a soplar. Algunos tienen alas y las mueven ahora, cambiando la atmósfera del lugar, para que usted sea sanado, salvado, transformado, restaurado. No importa cuál sea su necesidad, créale a Dios. Él es la respuesta. No es usted, no soy yo, no es nadie más. Es el Señor Jesucristo. Abramos el corazón. Invito a los ancianos, al ministerio quíntuple a poner manos ahora. En fe, en el nombre del Señor Jesucristo, decretamos la presencia manifestada de Dios en este lugar, liberando al cautivo, sanando al enfermo, restaurando vidas. Que tu poder, Señor, desarraigue ahora mismo, arranque de raíz ahora mismo cualquier cosa inmunda, inapropiada, anormal que esté en cada persona. Reciba ahora. Avívalo con tu pasión, tu fuego en mí. Quiero sentir tu gloria, quiero contemplar
por siempre, Rey. Enciende mi alma, anhelo escucharte. Enciende mi vida, anhelo adorarte. Más allá de lo que veo, más allá de un sentir, quiero ver tu gloria, oh Cristo, quiero ver tu gloria en mí. Más allá de lo que veo, más allá de un sentir, quiero ver tu gloria, oh Cristo, quiero ver tu gloria en mí. Tu fuego en mí, quiero sentir tu gloria, quiero contemplar por siempre, Rey. Enciende mi alma, anhelo escucharte. Enciende mi vida, anhelo adorarte. Más allá de lo que veo, más allá de un sentir, quiero ver tu gloria, oh Cristo, quiero ver tu gloria en mí. Más allá de lo que veo, más allá de un sentir, quiero ver tu gloria, oh Cristo, quiero ver tu gloria en mí. Tu gloria, yo quiero ver. Tu gloria, yo quiero tu gloria, yo quiero ver. Tu gloria, yo anhelo. Tu gloria, yo quiero ver. Tu gloria, yo anhelo ver. Tu gloria, Señor, en este lugar, yo anhelo ver tu gloria, Señor. Tu gloria, yo quiero ver. Tu gloria, yo quiero tu gloria, yo quiero ver. Tu gloria, yo quiero ver. Tu gloria, tu gloria, tu gloria, yo anhelo ver. Tu gloria, tu gloria, tu gloria, tu gloria.
te has vestido en majestad, digno de gloria, Dios de victoria, reinas por la eternidad. Tú eres grandioso, Dios poderoso, te has vestido en majestad, digno de gloria, Dios de victoria, reinas por la eternidad. Yo cantaré, Señor, cantaré, Señor, de tu amor, que es más alto que los cielos. Tu fidelidad no tiene igual, permanece para siempre. Tu bondad, Señor, no tiene fin, y por siempre te adoraré. Tú eres grandioso, Dios poderoso, te has vestido en majestad, digno de gloria, Dios de victoria, reinas por la eternidad. Rey de reyes, te exaltamos, soberano eres tú, majestuoso, incomparable. No hay nadie como tú, nadie como tú. Rey de reyes, te exaltamos, soberano eres tú, majestuoso, incomparable. No hay nadie como tú, nadie como tú. Tú eres grandioso, Dios poderoso, te has vestido en majestad, digno de gloria, Dios de victoria, reinas por la eternidad. Podemos levantar nuestras manitas al cielo, agradecer al Señor el privilegio de la elección. ¿Cómo podíamos ser merecedores si todavía no existíamos? Pero a Él le plació, según su designio santo, su voluntad y plan eterno, darnos el privilegio de la elección y darnos un destino anticipado para la gloria de Él. Te agradecemos, Señor Jesucristo. Permítenos mirar siempre de manera clara este inmenso privilegio. Tú nos predestinaste para ser santos y sin mancha delante de ti. Que vivamos con plena gratitud y compartiendo a otros del favor de tu gracia. Que Dios te bendiga y te guarde. Haga Él resplandecer su rostro sobre ti y halle de ti misericordia. Que Dios alce a ti su rostro y ponga en tu vida paz. Y yo te bendeciré, dice el Señor.
Amén. Ánimo, pueblo de Dios, bendiciones. Nos vemos el miércoles. Recuerden que el próximo sábado empiezan las clases. Sí estoy en lo correcto, ¿verdad? Si recuerdan, la clase de ciudadanía y de inglés es próximo sábado. ¿Cuántos se recuerdan la fecha?